Muy buenos días tengan todos ustedes. El Colegio de Jalisco, a través del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, le dan la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión al encuentro académico Metrópolis y Federalismo en América Latina, Estudios para la Gobernanza Territorial. Y bueno, para iniciar con este encuentro donde varios colegas de tres países latinoamericanos, Argentina, Brasil y México, donde vamos a discutir diferentes temáticas en torno a las metrópolis y en el marco del federalismo desde la perspectiva de la gobernanza y considerando el territorio. Iniciamos con un conferencista magistral destacado, nos engalana y enmarca, la verdad, reconocido internacionalmente, que es el profesor, el doctor Daniel Cravacure. Me voy a permitir leer brevemente una reseña curricular de su amplia trayectoria y el impacto que tiene en los estudios de los gobiernos locales en Iberoamérica, señalando a grandes rasgos. Bueno, él es doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén en España. Es director del doctorado en Estudios Territoriales por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Profesor invitado de diversas universidades en Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Uruguay para el dictado de cursos de maestría y doctorado. Posee más de 120 publicaciones entre libros, capítulos y artículos científicos de su especialidad. Es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL. Ha dictado más de 400 conferencias en su especialidad. Es editor de la Revista Iberoamericana de Estudios Municipales, integrante de muchísimos comités editoriales de revistas científicas internacionales, miembro del Comité Ejecutivo de Investigación sobre Estudios Comparativos sobre Gobierno y Política Local de la Asociación Internacional de Ciencia Política, el Premio Iberoamericano Alexis de Tocqueville, a la trayectoria en investigación en gestión local, el premio a la excelencia municipalista otorgado por FLACMA. Y bueno, y déjenme decir, pues, bueno, un destacado académico en el cual el Colegio de Jalisco ha encontrado un aliado estratégico para desde aquí discutir y reflexionar en torno al federalismo, a los municipios, a los gobiernos locales, y también nos honra él con ser miembro de la revista, del Consejo Científico de la revista Esfera Pública. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar el uso de la voz al profesor Daniel Cravacure, para que nos enmarque las discusiones, los trabajos que vamos a tener en estos 2 días. Profesor, lo escuchamos con muchísima atención, no sin antes decirles a quienes nos acompañan por redes sociales, en YouTube. Yo estaré atento a las preguntas o comentarios que nos hagan, y quienes estén en el grupo de Zoom, también hacer la pregunta, pueden hacer uso de la voz, y también quienes no puedan estar en vivo, el material va a estar en las redes sociales para su consulta. Perdón, doctor, pero lo escuchamos con muchísima atención. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, como muy agradecido al Colegio de Jalisco, en la figura del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, a ti, Alberto, a Roberto Arias del Amor, el presidente de IGLOM, que también nos acompaña. Quiero, antes de empezar, hacer un brevísimo recordatorio de la figura de Raúl Pacheco Vega, que tristemente lo perdimos hace 2 semanas, y que cuando vio el flyer de esta actividad, me mandó un saludo, y bueno, estuvimos chateando los últimos días de su vida. Así que quiero hacer un recuerdo, porque me une con la Academia Mexicana, un gran lazo de amistad de muchos años. Creo que a Raúl lo conocí no hace menos de 15 años. Y sí, más también. Y así que el recuerdo entrañable, y el pésame a los familiares y amigos. Bueno, vamos a entonces hacer una reflexión sobre el problema específicamente de la intermunicipalidad, que es el que más me interesa en este momento.
compartir con ustedes. Entonces, la presentación es efectivamente sobre la intermunicipalidad metropolitana en los países federales de América Latina. Yo no voy a hacer un catálogo de experiencias, porque eso lo dejo para los expositores, sino tratar de poner en, en descripción los principales problemas que enmarcan el problema de la intermunicipalidad metropolitana en los grandes países de América Latina, ¿no? Entonces, el primero es lo que vamos a denominar la paradoja metropolitana, ¿no? O sea, tenemos por un lado territorios funcionalmente integrados, pero instituciones políticamente fragmentadas. Si nosotros, esto seguramente es motivo, será motivo del seminario, tenemos una gran endeblez normativa para incorporar la dinámica metropolitana en los países, en los grandes países federales. Y este es el problema, que la intermunicipalidad surge porque existe una contradicción entre la ciudad real, ¿no? Con todas sus dimensiones, con todos sus problemas, y la ciudad gobernada. Esto, que es común a todos los países y en particular en América Latina, pensemos que salvo algunas legislaciones muy particulares en América Latina, el problema metropolitano tiene baja cobertura eh, normativa, digamos, ¿no? Más allá, por ejemplo, el caso colombiano, que plantea en su ley de ordenamiento territorial, que ordena un poco distintas figuras del gobierno territorial. Pero cuando yo reviso otros países, la totalidad, no solamente los federales, me encuentro con una gran endeblez normativa para procesar los problemas del gobierno metropolitano. ¿Mm? Más allá de algunos arreglos particulares que pueda haber por país, inclusive en aquellos donde existen formas metropolitanas en las normas, no necesariamente esas normas están desplegadas sobre la realidad, ¿no? Entonces, primero tenemos esta paradoja metropolitana. Esto en los países latinoamericanos, en los grandes países federales latinoamericanos, se acompaña por lo que vamos a denominar la paradoja federal, que es todos necesitan coordinar. Los distintos niveles, básicamente los tres niveles en los grandes países, necesitan coordinar, pero simultáneamente nos vamos a encontrar con un problema que muchas veces es poco identificado, que es que muchas veces ningún nivel quiere perder poder, ¿no? Entonces, el problema de la autonomía va a adquirir una centralidad en el diseño de la dinámica metropolitana en los países federales, ¿sí? Porque en la mayor parte de este, de, digo, en las dinámicas de estos países, la defensa de la autonomía, sea a nivel regional, sea a nivel municipal, es un valor importante dentro del sistema. Y esto hay que mirarlo a la luz de otra paradoja, la tercera que vamos a destacar, que es la paradoja de descentralización y recentralización. Todos tenemos más en claro los problemas de la descentralización, de este gran proceso que abarcó
en América Latina, en particular a los gobiernos municipales, también en otros países a otros niveles, desde la década de fines de los 70, principios de los 80, eh, que además en los países federales tuvo distintas trayectorias, porque los casos mientras que por ejemplo el caso venezolano es una descentralización mucho más parecida al de los países unitarios, los tres otros grandes países de América Latina van a tener, federales, van a tener unas descentralizaciones más atípicas, ¿no? Porque en el caso mexicano, obviamente, se va a dar dentro del pasaje, ¿no? Digo, una transición democrática de distintas razones a la de Brasil y Argentina, previa, más temprana, este, mientras que los otros dos países, los grandes países, van a tener trayectorias más atípicas. Entonces, la descentralización fortaleció a los gobiernos locales, ¿no? Sean más a los gobiernos eh, de nivel intermedio o a los gobiernos locales, eso con sus diferencias. Pero esta paradoja hace que ese fortalecimiento de los gobiernos locales, que las dinámicas metropolitanas exigen coordinación supralocal, o sea, entre el Estado federal y los gobiernos intermedios, o con los gobiernos municipales, o de los gobiernos, entre los gobiernos, ¿no? Entonces, esta coordinación va a tensionar, como vamos a ver, a partir de esta identificación, porque los niveles superiores van a conservar recursos y capacidades, y muchas veces muy sustanciales, ¿sí? Este, esta conservación de recursos y capacidades que van a tener los gobiernos de mayor nivel, básicamente el central, en las ciudades metropolitanas, y además, obviamente, por las razones que son territorios políticos en disputa, como vamos a ir identificando, ¿no? Entonces, este contexto además hace que la gobernanza metropolitana se desarrolle en un contexto de descentralización incompleta. Este es una identificación que los distintos estudiosos de la descentralización hemos tratado de identificar, que efectivamente la descentralización no se completó en el continente. Esto explica muchas cosas en América Latina, de niveles de autonomía local, en particular en los que conocemos en los países federales, paradójicamente. ¿Eh? Indicadores muestran por ejemplo, la descentralización municipal ha sido más exitosa en algunos países unitarios, como es el caso de Colombia, por ejemplo, más que en Argentina o en Chile, más que en el caso mexicano. En el nivel subnacional, en el nivel regional, bueno, la situación ahí, con la excepción de Perú, una descentralización que estuvo bastante dirigida hacia el nivel intermedio, sí, los tres países, los grandes países federales, tienen mejores indicadores que el resto de los países. Entonces, esta descentralización incompleta también una descentralización que no solamente los niveles superiores van a conservar recursos y capacidades, sino también van a tener muchas herramientas legales para intervenir en la realidad metropolitana. ¿Por qué el valor de la intermunicipalidad? Porque la intermunicipalidad, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, va a coordinar sin recentralizar formalmente, ¿sí? Pero el problema de la recentralización, que ustedes saben que yo he trabajado bastante,
A diferencia de la descentralización, las trayectorias nacionales son más divergentes, hay más modelos de recentralización en los distintos países, ¿no? Bueno, ¿de qué nos habla la literatura? Yo no voy a entrar en muchos detalles sobre el particular, pero las respuestas propuestas por la literatura en general para la cuestión de de la gobernanza territorial metropolitana, en el fondo va a estar en tensión entre o formas de respeto de mayor autonomía de los gobiernos locales o formas de mayor integración. Ustedes saben que en general yo apelo a Slack para analizar estas cuestiones, pero que van desde la fragmentación total, que es una de las modalidades en América Latina, sí, básicamente, pero que es una fragmentación que es el producto de la inacción, ¿no? Cada gobierno local va a marchar por su lado hasta estrategias de máxima integración como las del gobierno consolidado, ¿no? En el medio estaría el gobierno metropolitano, digamos, en sus distintas formas, pero yo me voy a concentrar específicamente en la cooperación, que es lo que me han solicitado los organizadores, ¿no? Entonces me voy a concentrar específicamente sobre la cooperación entre municipios en la dinámica metropolitana. Bueno, ¿por qué la intermunicipalidad entonces? Primero, porque permite coordinar sin fusionar gobiernos, ¿sí? Nosotros en América Latina tenemos un problema alrededor de la fusión de municipios y en general en el mundo es un problema porque pocos países, en Europa básicamente, ha habido procesos de fusión municipal exitosa, como los en general, los del norte de Europa, también el caso griego, pero la realidad es que en el caso nuestro, más bien tenemos una tendencia en América Latina a la fragmentación territorial más que a la fusión municipal. De hecho, por ejemplo, en un país como la Argentina, como un país federal como Argentina, las normas claramente, básicamente jurisprudenciales, indican la imposibilidad de la fusión municipal, ¿sí? De otras formas del gobierno local, pero de la fusión municipal no. Entonces, la intermunicipalidad emerge porque permite coordinar sin tener que fusionar gobiernos. ¿Mm? Segundo, porque permite cooperar sin crear un nuevo nivel institucional. Nosotros tenemos restricciones constitucionales para la creación de nuevos niveles institucionales. La intermunicipalidad, digamos, va a permitir resolver este problema. Después, preserva la autonomía local, que es un valor importante en muchos países y en particular en los países federales, que es la defensa de la autonomía local. Está muy arraigada la idea, mucho más que en otros países, que la descentralización hizo que los gobiernos locales tengan relativamente poca trayectoria, poca historia. Pensemos que en los países federales tenemos una más larga tradición de defensa de la autonomía local. ¿Mm? ¿Por qué la intermunicipalidad también? Porque se adopta a los contextos federales diversos. Este es un punto que también me parece que cualquier estudioso de la dinámica tiene que interpretar, que es que los federalismos no son iguales. El federalismo efectivamente es uno de los clivajes unitario federal,
pero los federalismos hay que identificar los distintos tipos de federalismo. Por ejemplo, respecto de los gobiernos locales, ¿sí? En Brasil, todos sabemos que los gobiernos locales forman parte de la federación, junto con el nivel central y los gobiernos intermedios. Mientras que, por ejemplo, en un país como la Argentina, los gobiernos este, municipales están subordinados a la legislación propia del nivel intermedio. Entonces, las federaciones no son iguales. Y la intermunicipalidad permite tener esta plasticidad de adaptarse a los distintos contextos, ¿eh? Y yo creo que es por eso que es la forma más habitual, por estas cuatro razones, que se ha convertido en la respuesta predominante en América Latina. Entonces, la gran pregunta que va a guiar esta parte de la conferencia es cómo cooperan los gobiernos autónomos para gobernar un territorio que ninguno controla por sí mismo. A partir de esto vamos a identificar seis tensiones para tratar de entender esto. La primera es la tensión entre autonomía y coordinación. Los gobiernos locales reclaman autonomía y hacen de la defensa de la autonomía un principio jurídico, pero sobre todo político, en la defensa de sus intereses. Mm. De la defensa de la autonomía van a surgir, ¿sí? Por ejemplo, surge el singular peso del lobby municipalista. Básicamente, lo que defiende el lobby municipalista, las asociaciones de municipios en los distintos países, con distinta fortaleza, por supuesto, más desarrollado en el caso brasileño, más fragmentado entre distintas instituciones en el caso mexicano y en el caso argentino, monopolizado por una única institución, pero muy débil, es la defensa de la autonomía. Entonces, por un lado, los gobiernos locales reclaman autonomía. Por otro, las dinámicas metropolitanas requieren coordinación, ¿sí? Pero cuanto más autonomía existe, más difícil resulta coordinar. ¿Mm? Y cuanto más coordinación se impone, más se limita la autonomía. Entonces ahí estamos en una discusión, ¿sí? De carácter político alrededor del tema de, por eso lo llamo la tensión, autonomía, coordinación, porque justamente ahí hay una tensión entre si coordinamos más restringiendo la autonomía o si proponemos más autonomía, pero hace más difícil la coordinación. Entonces, justamente la intermunicipalidad va a surgir precisamente para tratar de equilibrar ambas dimensiones, la de la autonomía y la de la coordinación. En segundo lugar, la tensión entre cooperación y competencia. Los gobiernos locales efectivamente cooperan de manera más o menos formalizada, de manera este, más o menos histórica en su dinámica, en distintas competencias, pero también los gobiernos locales compiten. Y ahí hay que identificar que todo proceso de cooperación, en nuestro caso metropolitana, intermunicipal metropolitana, nunca va a ocurrir en ausencia de competencia. O sea que por eso esta tensión hay que administrar. Esta tensión entre lo que es la cooperación
pero también la competencia, ¿no? Entonces, como resultado de esto, la intermunicipalidad se desarrolla en la coexistencia permanente entre esta cooperación y esta competencia. Mi impresión es que tendemos a olvidar el tema de la competencia entre gobiernos locales. ¿Mm? Una competencia que se puede manifestar en muchos planos, ¿sí? Por recursos, por infraestructuras, por poder político, ¿sí? Una tercera tensión es la tensión entre igualdad y asimetría. Las áreas metropolitanas reúnen municipios profundamente desiguales. Por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires, por señalar solamente una, tiene un municipio de más de 1.800.000 habitantes y en la periferia del área metropolitana el municipio más pequeño tiene 18.000. Entonces, entra un sinnúmero de veces uno en otro. Entonces, pero la desigualdad no es solamente poblacional, la desigualdad es en materia de recursos, ¿sí? En materia de capacidades, en materia de influencia política, ¿sí? En características del territorio. Las áreas metropolitanas habitualmente en América Latina suelen tener, por ejemplo, poblaciones de altísimos niveles de ingreso en las zonas centrales, ¿no? Y también en sus periferias rururbanas, digamos, tener situaciones de mayor debilidad y todo en unos pocos kilómetros. Por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, las diferencias de la desigualdad son no solamente, como dije, las poblacionales. Por ejemplo, en materia de financiamiento estatal, las diferencias son 5-1, por ejemplo, en las transferencias intergubernamentales. Los municipios que más reciben hasta 5 veces más recursos que los que reciben los municipios de menor tamaño. Y eso solamente, no estoy hablando del presupuesto, estoy hablando solamente de las transferencias, ¿sí? En los presupuestos es mucho más, ¿no? Entonces, las áreas metropolitanas, por un lado, son profundamente desiguales, ¿sí? También en materia de capacidades estatales. Por supuesto que la mayor dotación de recursos influye fuertemente sobre las capacidades, pero también muchas veces cuando uno quiere revisar aspectos vinculados más a la gobernanza, también entre actores territoriales estructuralmente asimétricos. ¿Sí? O sea, por eso la influencia política es muy diferencial entre distintos, ¿no? Gobiernos locales. Entonces, la sostenibilidad de la intermunicipalidad metropolitana depende de cómo se van a gestionar estas asimetrías, ¿sí? Yo siempre recuerdo, hago entre mi anecdotario, de haber estado en la creación de un área metropolitana en el sur de la Argentina, que era bastante compleja, era en una ciudad compuesta, o sea, que se desarrollaba de un lado y de otro de una provincia, y además las conurbaciones propias que tenían las ciudades centrales, y el día que se lanza, yo tenía una conferencia, el día que se lanza la intermunicipalidad, subió solamente a expresar la actividad que iban a desarrollar el intendente, el alcalde de la ciudad más grande, más importante. Los otros estaban, ¿no?
Entonces él estaba en el podio y todos los otros alcaldes estaban en sus sillas junto mezclados con el público, ¿no? Entonces ahí entendemos un poco que estas asimetrías a veces se reflejan, digamos, en la propia dinámica y esto es lo que hay que resolver para una cooperación intermunicipal metropolitana exitosa, que es la gestión de la asimetría. La tensión, la cuarta, es la tensión entre legitimidad y eficacia. Por un lado, la gobernanza metropolitana va a exigir decisiones eficaces, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay un componente que es el de la legitimidad democrática. Cuando yo preguntaba al comienzo de la presentación sobre quién tiene autoridad, aquí nos encontramos con que todas las autoridades, tanto las nacionales como las de nivel intermedio, como las locales, van a tener legitimidad democrática, ¿sí? Y entonces esto va a tensionar con decisiones más eficaces. ¿Por qué? ¿Sí? Un alcalde tomaría, digamos, sin más, sin análisis, contra un burócrata del Estado cuando que toma unas decisiones territoriales, ¿por qué no oponerle el mandato que surge de la legitimidad democrática? ¿Por qué? ¿No? Muchas veces esto, yo recuerdo que estas eran las discusiones que teníamos cuando yo integré el Consejo Asesor del COCAMBA, ¿no? Del Consorcio de Coordinación del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre 2016 y 2019, que era justamente esta discusión. Bueno, ¿por qué? En ese momento eran los 24 alcaldes cada uno del área metropolitana de Buenos Aires, dotados cada uno de legitimidad democrática, electos muchos por más del 50% del padrón, ¿no? Porque someterían todas sus discusiones a un funcionario que hubiera elegido, un funcionario burocrático que hubiera elegido el presidente de la República, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a esta pregunta, es quién tiene derecho a decidir sobre problemas que afectan a toda la metrópoli. Entonces, justamente la intermunicipalidad tiene la potencialidad de mejorar la coordinación sin crear nuevas instancias de representación, ¿sí? Y esto es al mismo tiempo la principal fortaleza de la intermunicipalidad, pero también uno de los principales desafíos, que es el respeto, ¿sí? A esta legitimidad. Por ejemplo, aquí hubo una intermunicipalidad que concentró a 7 de los más grandes municipios en Argentina de carácter metropolitano. Por ejemplo, claro, cada una de sus alcaldes eran personas poderosas y poderosas en términos políticos, ¿sí? Eran verdaderos líderes políticos, no solamente en la escala local, sino también en la escala nacional. Y cuando hubo que estructurar esa asociación de municipios, por ejemplo, se pensó en que todas las tomas de decisiones tenían que darse por unanimidad. Y usted me va a decir, bueno, pero eso es muchas veces muy engorroso para la dinámica metropolitana. Sí, pero el problema es que había que contener los intereses de la totalidad de autoridades de alta legitimidad democrática. ¿Sí? Entonces, ahí está justamente el gran desafío
de respetar la legitimidad, pero también mantener decisiones eficaces. Otra tensión es la tensión entre flexibilidad e institucionalización. La cooperación intermunicipal habitualmente suele comenzar de manera flexible, no institucionalizada. Después, obviamente, que en la medida de la profundidad de los vínculos que se van construyendo, de cómo se van resolviendo estos problemas, estas tensiones que venimos identificando, puede ocurrir que esta flexibilidad pueda ir avanzando hacia la institucionalización. Pero lo que sí tenemos en claro es que la continuidad de la intermunicipalidad requiere instituciones, e instituciones sólidas. Y este es uno de los grandes temas. Para quien ha estudiado intermunicipalidad, sabe en todos los países de América Latina que ha sido un gran problema. ¿Eh? Quizás de los países que estamos aquí estudiando, los países federales, sea Brasil el que menos problemas ha tenido con la institucionalización. Esto tiene que ver con algunas normas fundamentales, como la ley de consorcios, en el caso brasileño, que ha sido bastante exitosa como detonante para el fortalecimiento intermunicipal, pero en México y en Argentina el problema de la institucionalización ha sido una barrera para la consolidación de la intermunicipalidad. La continuidad de los procesos de gobierno de la ciudad requiere instituciones, ¿sí? Y obviamente que la mejor forma de garantizar la institucionalización es que haya estabilidad, aunque también la institucionalidad va a hacer perder flexibilidad. Yo siempre recuerdo de una iniciativa intermunicipal, que era un sistema de compras conjuntas entre municipios, donde los entrevistados en la investigación justamente remarcaban que era la flexibilidad de poder entrar y salir de la iniciativa, que era un sistema de compras conjuntas, era la fortaleza que tenía la intermunicipalidad. Y aquí viene el tema, que la intermunicipalidad oscila permanentemente entre ambas necesidades, de mayor flexibilidad o de mayor institucionalidad. Lo mismo ocurre con las formas jurídicas. Es una muy habitual pregunta de cuál es la forma, sobre todo porque en los países federales puede, digo, por ejemplo, como decíamos antes, en un área metropolitana pueden jugar normas federales, pero también normas subnacionales y normas locales. Todo depende del nivel de autonomía que tengan los distintos gobiernos, ¿no? Entonces, y en el caso brasileño, por ejemplo, la legislación municipal goza, o sea, por supuesto que en materia y competencia propia municipal, pero tiene la misma validez que la norma federal, ¿no? Entonces, esta tensión, flexibilidad e institucionalización, ¿no? Es cómo responder simultáneamente a dos procesos que a priori parecen contradictorios. Inclusive, siempre las autoridades preguntan, bueno, ¿cuál es la mejor forma jurídica? Bueno, es que para algunas cuestiones de estabilidad se requieren algún tipo de formas jurídicas y otras, ¿no? Eso, algún tipo de organización que esté prevista, en el caso argentino son
Por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires hay una ley de consorcios de gestión y desarrollo, se llaman, aquí en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, pero en otras provincias tienen otras denominaciones, ¿no? Pero si yo voy a desarrollar otro tipo de tareas de carácter intermunicipal, como por ejemplo algunas cercanas al mercado, como pudieran ser, por ejemplo, producción de servicios, quizás tenga que ir hacia otras modalidades. Entonces también esta tensión entre flexibilidad e institucionalización va no solamente a una dinámica general, sino también al tipo de normas que yo tengo que contemplar. Después, la tensión, esta es la última, si no recuerdo mal, que es la tensión entre territorio y escala. Los problemas cambian de escala, ¿sí? Aquí me parece que es justamente los grandes aprendizajes que tenemos de los estudios del desarrollo territorial, ¿no? Entonces, que los problemas van cambiando de escala continuamente, que las instituciones permanecen relativamente estables, ¿no? La vida municipal, las normas que regulan la vida municipal, las transferencias intergubernamentales, ¿no? Estos se mantienen relativamente estables, sin grandes cambios. Que las áreas metropolitanas funcionan como territorios integrados, pero los gobiernos continúan actuando dentro de límites jurisdiccionales, inclusive aspectos centrales en la vida municipal, como la cuestión del control, el control administrativo, obligan a los gobiernos locales a respetar, ¿sí?, su accionar dentro de límites jurisdiccionales, ¿no? Entonces, tenemos unos problemas que no conocen de límites jurisdiccionales, de instituciones estables, ¿sí?, con poca historia de movilidad, de normas que no se modifican con la frecuencia que uno deseara, ¿no? Y entonces la intermunicipalidad, desde esta perspectiva, constituye un intento de articular escalas territoriales diferentes sin alterar las jurisdicciones existentes, ¿sí? Inclusive pudiéramos encontrar el accionar de gobiernos locales en distintas modalidades de la intermunicipalidad. ¿Sí? Hay áreas metropolitanas, por ejemplo, del interior de la Argentina, que han tenido cierta flexibilidad para su dinámica de que un conjunto de municipios actuaban en algunas competencias propias de la agenda municipal y con otros municipios en otra, ¿no? Esto con modalidades más inflexibles, obviamente que no sería posible. Entonces, la intermunicipalidad es una solución imperfecta. No resuelve los problemas metropolitanos. Todos los problemas metropolitanos no los resuelve. Tampoco resuelve las desigualdades territoriales. Tampoco puede superar fácilmente las tensiones del federalismo, además muy arraigadas en nuestros países. ¿Sí? Pero va a permitir gestionar problemas colectivos sin sacrificar la autonomía local, que también está muy arraigada. Y entonces la gran fortaleza de la intermunicipalidad, esto que yo llamo la solución imperfecta, no reside en resolver todas las tensiones,
sino en hacer posible la cooperación entre gobiernos autónomos para resolver los problemas metropolitanos. Y con esto termino. Las áreas metropolitanas generan problemas de acción colectiva entre gobiernos autónomos. La intermunicipalidad no elimina esos problemas, pero va a permitir gobernarlos sin sacrificar la autonomía local. Y por eso es que se convierte en la respuesta más viable dentro de los sistemas federales latinoamericanos. Con esto, muchas gracias por haberme escuchado en este tiempo. Muchísimas gracias, profesor Cravacure. La verdad, no nos equivocamos con esta disertación que nos da el marco, el mapa, y precisamente que a lo mejor pudiera ser el nombre de fondo de este encuentro del federalismo en tensión en los países federales de América Latina. Creo que nos pone muy claro las tensiones que tienen un fenómeno sociourbano con un problema de diseño institucional, y entonces, la verdad, colocarnos en el centro de la solución imperfecta que es la intermunicipalidad, y entonces encuentra sentido esta propuesta, estos esquemas, estos procesos de gobernanza que corresponde desde los territorios, pues hacerlo posible, ¿no? Entonces, me gustaría invitar a quienes nos acompañan en el grupo de Zoom, si quieren hacer una pregunta, comentario, para aprovechar la sapiencia de nuestro invitado de lujo, no sin antes, bueno, a quienes nos acompañan en el canal de YouTube, ya hay algunos comentarios, antes de darles el uso a la voz. Y de hecho ya están llegando preguntas, pero primero leo los comentarios de Claudio Aguglario, de Eduardo Luna, de Wagner Muñiz, saludos desde Brasil. Fernando Herrera de México, nos dice, lo felicitan, felicidades por la magnífica conferencia, profesor. Y bueno, me voy a permitir, antes de leer de Eduardo Luna, una pregunta, que ya rápidamente plantearla. Dice, en el caso de México, ¿sería recomendable impulsar que los gobiernos municipales sean parte del pacto federal y que esto favorezca el fortalecimiento de las zonas metropolitanas? Es una pregunta que rápidamente se la planteo, profesor, y el doctor Roberto Arias de la Mora le está levantando la mano para hacerle un comentario, pregunta. Adelante, profesor Arias. Oye, pues muchísimas gracias. Coincido con nuestro colega Alberto Arellano que por supuesto tu participación, Daniel, iba a enmarcar muy bien los trabajos de estos 2 días en el marco del Laboratorio de Estudios Metropolitanos. Felicitarte, la verdad es que has sintetizado prácticamente las discusiones de que durante varios años hemos sostenido a los que nos dedicamos al tema de la gobernanza metropolitana. Oye, me gustaría simplemente hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con una inquietud que he sostenido recientemente en mis reflexiones, precisamente para acercarme hacia las formas de gobierno. Coincido contigo en que la intermunicipalidad es la respuesta predominante y me parece que es la respuesta más imperfecta, ciertamente, como lo planteas, pero digamos la más viable en un régimen federal. Sin embargo, hay dos patitas que me parece que habría que enfatizar. Una tiene que ver con el asunto del involucramiento de actores no gubernamentales, ¿no? ¿Qué pasa con la participación social, con la conciencia social en torno a estos territorios funcionalmente integrados, ¿no? Es posible pensar en una acción social que refuerce o que fuerce, digamos, a resolver hacia la cooperación, que es el elemento que tú destacaste. Y por otro lado, jurídicamente, ¿qué nos puedes decir de la experiencia argentina
respecto a un concepto que también he tratado de reforzar en el caso mexicano, que tiene que ver con el régimen interior de las entidades federativas. Eh, Aludimos que los municipios es la base territorial del régimen interior. Y creo que no, las entidades federativas no hemos potenciado, tú bien lo has planteado con toda claridad, que hay estados unitarios que han avanzado mucho más que los federales respecto a procesos de descentralización real y formalmente, ¿no? Entonces, esos serían los dos planteamientos. Uno, la parte normativa y la otra, la parte de la sociedad, ¿no? Las respuestas desde lo social, desde la acción colectiva social. Bueno, muchas gracias Eduardo y a Roberto por las preguntas. Esta respuesta al caso de Eduardo, a la pregunta, es justamente uno de los problemas que tiene ya no la coordinación intermunicipal metropolitana, sino el municipalismo, digamos, ¿no? Que en general está, cuando los estados federales piensan los pactos fiscales, las relaciones intergubernamentales, eh, lo piensan con las entidades de nivel intermedio. Y un poco, digamos, queda en la buena voluntad, más bien mala en general, de los niveles intermedios de opinar sobre el sistema municipal. O sea que no hay una relación directa. Sobre todo aquí yo aquí haría una diferencia entre el caso brasileño, ¿no? Donde el Estado federal, por la propia constitución del Estado, en el caso brasileño, los municipios forman parte de la federación en un plano de igualdad. No es así ni en el caso mexicano ni en el caso argentino, donde hay un nivel de subordinación al nivel intermedio. Entonces aquí hay una diferencia. Parece que la gran clave de esa es la fortaleza del lobby municipalista. Me parece que ahí es cuando uno piensa en, bueno, cómo incrementar la representación de los territorios, me parece, y ahí tenemos una grave debilidad en América Latina en los últimos años, ¿no? Porque todo el movimiento municipalista se organizó, bueno, de acuerdo a los países también. eh, Hay entidades del lobby municipalista desde los años 40, ¿no? Pero vamos a pensarlos más en términos de lo que fue la descentralización. Efectivamente, el proceso de las asociaciones de lobby municipalista se potenció en los años 90, tuvo su peak, yo diría, a principios del siglo, pero después en general eh, lo que vamos a ir viendo en todos los países de América Latina es una cierta debilidad de la representación institucionalizada del lobby municipalista, digamos, ¿no? Pensemos en los intentos en México de organizar la CONAM y sus distintos momentos, ¿no? Este, y justamente en un país, aquí hay una diferencia, digamos, entre los países, yo creo que la señalé, ¿no? En el caso mexicano, las asociaciones por partido, ¿no? Fuertemente, digamos, ¿no? Y los intentos de organizar un movimiento municipalista unificado, si bien formalmente existe la CONAM, pero ha tenido sus altas y sus bajas en su dinámica. En el caso brasileño ha sido más fuerte, ¿no? Tienen menos asociaciones de municipios, no tienen dinámica partidaria, hay más de una, pero efectivamente una de las experiencias que todo municipalista debería alguna vez
recorrer en América Latina es la Marcha dos Prefeitos en Brasil. Yo tuve la oportunidad de hacerla por invitación de la CNM en el año 2019 y es absolutamente un evento muy multitudinario de presión. Ustedes saben que la Marcha dos Prefeitos nació justamente con una protesta de alcaldes en el Planalto, en Brasilia. Y todos los años ritualmente organizan un evento que es absolutamente masivo, y donde los presidentes tienen un poco políticamente que ir a rendir cuentas al sistema municipal de las políticas, digamos, ¿no? A mí me tocó el primer año de conocer, verlo, ¿no? Del presidente Bolsonaro, digamos, ¿no? El primer año de su mandato. Y en la Argentina muy débil, ¿no? Entonces, parece que ahí está la fortaleza, ¿no? Pensar en la representación. A nivel municipal, a nivel metropolitano, fijémonos que no hay iniciativas en general de representación de los intereses de las áreas metropolitanas. Lo que más se podría parecer no es en países federales, que es a capitales en el caso colombiano. ¿No? En Colombia, de una federación municipal muy fuerte en el pasado, perdón que traigo a colación un país no federal, pero ha habido una especialización, o sea, la fragmentación no ha sido por lo político, sino ha sido por el tamaño de los municipios y los problemas propios del tamaño de los municipios. O sea, la Federación Colombiana de Municipalidades ha tendido a representar a los municipios de menor tamaño poblacional, capitales, las capitales de los 32 departamentos colombianos y intermedias una representación de las ciudades intermedias. Si bien no todas las capitales colombianas, departamentales colombianas, son metropolitanas, pero digo, hay una problemática de las capitales. En la Argentina, esto no, por ejemplo, en cierta forma, pero muy indirecta, con la creación de una entidad nueva, pero muy reciente, pareciera a las ciudades de un cierto tamaño ir especial. Cuando nació la Federación de Municipios, nació de ciudades grandes. Y ahora pareciera que se está viviendo un poco el mismo proceso, pero en el caso colombiano es claro, digamos, ¿no? Entonces, la subrepresentación política de las áreas metropolitanas es también un tema que es interesante para estudiar. Después, dando un poco respuesta, así que obviamente que dándole respuesta a Eduardo, allí el problema es claramente el de cómo se representan los intereses. Formalmente no parecería poderse, al menos en Argentina y en México, pero eso necesita un lobby municipalista que no está, ¿no? Que queda muy, muy, muy encerrado y además muchas veces eh, es relativamente poco político. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no tiene un programa político de defensa de la autonomía sino que más bien es un programa partidario, ¿no? No hay un decálogo de posturas o de programas vinculados, ¿no? Y en algunos se juegan más intereses tecnocráticos, que son valiosos, digamos, ¿no? Enseñanza de tecnología, cursos, actividades, diplomados, eso es muy valioso, pero falta el programa de lobby, digamos. Sobre el tema que plantea Roberto, el tema de la participación de otros actores, yo hice una referencia
en la diversidad de los actores, y hablé de actores territoriales, no sé, hablé de capacidades estatales y después hablé de actores territoriales. El problema que nos enfrentamos en las áreas metropolitanas es que ahí yo creo que hay una diferencia entre cuáles son. Si estamos hablando de las áreas metropolitanas de mayor tamaño o las capitalinas, ¿sí? O si estamos hablando de las de menor tamaño. Eh, Porque, por ejemplo, pensemos en las capitales del país. La sociedad civil organizada en las capitales suele tener un comportamiento más de carácter nacional. Cuando uno piensa en cuáles son los actores de la sociedad civil más importantes que están en la Ciudad de México o que están en Buenos Aires, ¿sí? Tiendo a pensar en actores que lo que tienen es un programa nacional, porque están el programa, ¿no? Que dialoga con el gobierno federal. Entonces, la asociación de industriales o de comerciantes o de transportistas o de los sindicatos obreros, los que están en el área metropolitana de la capital, tienen un programa nacional porque están pensados para interactuar con autoridades nacionales. Cuando voy a ciudades de gran relevancia, voy a encontrar a escala el mismo tema. Si yo pienso en cómo piensan las organizaciones de la sociedad civil de Guadalajara, están formateadas para dialogar con las autoridades del Estado, no con las territoriales. Entonces tengo que bajar hasta territorios de mucha menor significación política, donde no tengo autoridades federales o no tengo autoridades del nivel intermedio, y ahí es donde puedo tener a actores de la sociedad civil más comprometidos con la propia dinámica de el funcionamiento de la ciudad real en las áreas metropolitanas. ¿No? Entonces me parece que hay una diferencia este, en la escala, porque entra a jugar cómo están formateadas estas instituciones y para dialogar con quién, ¿no? Yo siempre, cuando estaba en el COCAMBA, que vi que está por ahí Claudio, yo siempre decía, bueno, si yo voy a discutir el problema del transporte metropolitano, en el área metropolitana de Buenos Aires, me iba a encontrar con la Cámara de Transportistas, que pensaba por todo el sistema de transporte de la Argentina, y los sindicatos, y piensan en términos del sindicato nacional. Entonces yo no puedo ir a discutir la política de circulación de autobuses en el sur de Buenos Aires porque están formateadas para otra cosa. Entonces, aquí varía mucho la participación de la sociedad civil, yo creo, este, de acuerdo al tamaño. No al tamaño, a la interlocución acostumbrada. Ahí está, esa es la definición más correcta. ¿No? Si están preparadas para dialogar con quién, esa sociedad civil. Y me parece que ahí hay un gran tema. Sobre todo para evitar el pequeño lobby, digamos, o sea, el lobby no representativo, vamos, ¿no? De que sean expresiones reales, ¿no? Eh, yo lo que he visto también en términos de participación, Roberto, pues aquí voy a hablar más de la Argentina, es que las formas de participación no directivas han sido algo débiles. Y quiero señalar, por ejemplo, en los legisladores locales, que sí tienen un papel más determinante, insisto, son estatales, pero no son los directivos, no son los alcaldes,
Y en las iniciativas han sido bastante débiles. Pese a que se ha puesto, yo participé en el diseño y puesta en marcha de la asociación de municipios más grande en términos de población que hubo en la Argentina, que funcionaba realmente bien. Un periodo corto, es verdad, funcionó bien desde el 2004 hasta el 2008, que la dinámica política entró, digo, y un poco la hizo volar por los aires con el cambio de actores, estos temas de la institucionalización y las pero era paradójico que los alcaldes realmente se reunían y se reunían cada 3 semanas y había un calendario y había un programa de desarrollo, de trabajo, de construcción de gobierno metropolitano, en términos de resolver problemas. Y con los concejales, la verdad es que no tuvimos el mismo éxito, pese a que estaba pensado un foro de concejales. Vi que entre el público está Valeria Jaquemín, que creo que está como expositora en estos días. Valeria Posadas, la ciudad de donde es ella, ha tenido un foro, en algún momento un foro de concejales con la región, incluyendo Paraguay, que funcionó un poco más. Pero me parece que estamos en el plano de las excepcionalidades, digamos, ¿no? Si bien no es sociedad civil, son los representantes más cercanos de los ciudadanos, por eso lo traigo a colación, digamos, ¿no? Y me parece que ahí hay que poner un foco también, ¿no? Pero, bueno, ¿para qué están también el foro, ¿no? Siempre los temas de la sociedad civil y de la gobernanza es para qué me reúno, ¿no? Digamos, si tengo algún poder de decisión o no, digamos, pues si no, ¿no? Pero bueno, creo que estamos un paso todavía atrás, que es ver cómo podemos garantizar cierto éxito en la gestión metropolitana, al menos entre las autoridades directivas, digamos. Y sobre temas normativos, bueno, ha sido el motivo de la conferencia, creo que hace 2 años que di aquí en el Colhal, el tema de la institucionalidad y el tema legal aquí en la Argentina, ¿no? Este, Me lleva a pensar el tema de las facilidades normativas para la intermunicipalidad en general. Y aquí también vamos a tener otro problema, porque son pocos los países de América Latina que tienen una ley de intermunicipalidad y además lo que hay que identificar es qué dice la norma. Porque una cosa es por tener una norma que se llame ley de intermunicipalidad y otra cosa es que eso, ¿qué dice? Nosotros aquí en la Argentina tenemos algunas normas intermunicipales en algunas provincias que dicen, bueno, los alcaldes tienen esta forma, hay un presidente, un secretario, vocales, ¿no? No sé qué. Pero cuando vamos a los temas reales que afectan a la intermunicipalidad, yo le doy un papel muchas veces bastante superlativo al control, porque es un aspecto que muchas veces traba la gestión, que es, bueno, yo ejecuto presupuesto y después tengo que rendirle cuentas a alguien, digamos, de esa ejecución y la intermunicipalidad en general no está contemplada, pues las normas de control están hechas en general por nivel de gobierno. Y tenemos relativamente poca legislación de intermunicipalidad en América Latina. O sea, está permitida, pero no trabaja en facilitar la dinámica de la intermunicipalidad. Y esto obviamente en el nivel metropolitano se, se verifica más, digamos, ¿no? Digo, en los problemas. Bueno, no sé, Alberto, si con esto he contestado, creo, entiendo que sí. Sí, sí, profesor. Me voy a permitir leer, bueno, antes que nos acompañan, si quieren hacer una pregunta de viva voz, adelante, pueden levantar la mano, pero por el chat acaba de llegar una del doctor Antonio Fernando Chávez, un comentario y pregunta que le voy a dar lectura.
Bueno, excelente presentación, doctor Daniel. Siempre nos sorprende de gran manera desde el enfoque que asume a los municipios como un poder ciudadano, diríamos en la expresión más viva de la participación de los habitantes de un territorio. La institucionalización de las áreas metropolitanas para resolver problemas metropolitanos bajo las agendas políticas de los actores económicos de los municipios económicamente más fuertes supone diluir dicho poder ciudadano. ¿Cómo afrontar esta tensión? Es la pregunta que le plantea. No sé si quienes nos acompañan quieren aprovechar uso de la voz, sino para ahorita que termine de respondernos el profesor Cravacure, otras dos preguntas que me llegaron por otros medios. Entonces, eh, al profesor, si quiere, ahorita ya las pongo en el chat para que las lea las que me llegaron por WhatsApp. Eh, efectivamente, ahí sobre el tema estoy viendo la pregunta. Eh, Ahí, esto que está planteando Antonio Fernando, efectivamente yo traté de explicarlo, es una de las tensiones, que es el tema de la desigualdad. La desigualdad es presupuestaria, es es de capacidades, es de actores, ¿no? Y es de poder político, ¿no? O sea, cuando yo pienso en las áreas metropolitanas, este, de gran tamaño y bueno, ¿qué representan? Porque no son autoridades que solamente son muchos habitantes en términos regionales del área metropolitana, es que muchas veces son actores a nivel nacional. En la Argentina, el municipio más grande del área metropolitana de Buenos Aires contempla, si yo no recuerdo mal, a 6 provincias argentinas. A 6 de las 23 provincias tienen la misma población que un solo municipio del área metropolitana de Buenos Aires. Y el tamaño medio de la población de los municipios del área metropolitana de Buenos Aires equivale al de provincias. Hay un artículo mío donde justamente yo analizo esto en la Argentina, por ejemplo, para citar el ejemplo que tengo más fresco, ¿no? Pero que es que es la representación política de los territorios de las áreas metropolitanas. Porque, por ejemplo, una provincia argentina tiene 3 senadores, 5 diputados, por mínima tienen 5 diputados, ¿no? 5 o 6 diputados, y ninguna autoridad de gobiernos metropolitanos, por ejemplo, del área metropolitana de Buenos Aires, salvo un senador en una oportunidad, que era alcalde de un municipio metropolitano, y después, históricamente, se le reserva a ese municipio, el más grande de la Argentina, se le representa un cupo en la lista de un partido político. El partido político históricamente más vota esa región, ¿no? Estoy hablando de un diputado. Para un distrito, o sea, si yo lo comparo, las 6 provincias que equivalen en tamaño tienen 18 senadores, ¿sí? Y deben tener más de 40 diputados. O sea, los territorios políticos, esas asimetrías en términos del poder de las áreas metropolitanas, de los actores locales de las áreas metropolitanas, pero eso imaginemos en el municipio más de mayor jerarquía, con estas diferencias que hay al interior también, ¿no? Entonces, es es un verdadero problema. Veo dos preguntas más, Alberto, no sé si las leo yo o las lees vos. Perdón, adelante, profesor. Si quiere leerle y darle respuestas, acaban de llegar y se las compartí para el chat para que las leyera Bueno, también. sobre la primera pregunta, sobre el tema de apostar a agencias, yo apuesto a asociaciones de municipios. Después las asociaciones de municipios verán si es adecuado. ¿Sí? Y esas asociaciones pueden ser obviamente de tipo supramunicipal, o sea, incorporar, ¿no? Pero cuando yo pienso incorporar actores en la definición de los problemas metropolitanos,
No es como que los municipios, yo siempre hablé por ejemplo, para la Argentina, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires, históricamente, las asociaciones, los intentos de gobierno metropolitano han sido el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia que contiene a los municipios. Y yo digo, no conozco mesas que sean muy estables con solamente tres patas. ¿Sí? O sea, tiene que haber los municipios no pueden estar en un consejo asesor o ser consultados. Tienen que estar sentados en un plano de igualdad. ¿Sí? Entonces, la base del gobierno metropolitano para mí tiene que estar fuertemente guiado por la acción intermunicipal y la cooperación intermunicipal, que puede ser supramunicipal, que en digo, tiene que ser claramente un proceso bottom-up y no top-down. ¿Sí? Digo, esta por lo menos es mi perspectiva. Porque, digo, podemos, si quieren, revisar iniciativas de países que tienen gobierno metropolitano para áreas especiales y a ver cuán bien coordinados están. Podemos mirar acá en la región metropolitana de Chile, digamos, Santiago, ¿no? Región metropolitana. Como si las otras no, se llama región metropolitana, como si no hubiera otras metrópolis en Chile. Esto es curioso también, ¿no? Este, y bueno, y el tema de los instrumentos del financiamiento genuinamente metropolitanos, y esta es una de estos problemas que no los podemos resolver desde arriba. Este es el problema. O sea, sí, pudiera haber fondos metropolitanos, como iniciativas específicas para territorios. En la Argentina lo ha habido para áreas intermedias, para el financiamiento de iniciativas. Pero aquí también nos hemos encontrado con los problemas. El financiamiento metropolitano, digamos, primero, siempre discutimos el problema porque tenemos gobiernos locales en América Latina subfinanciados. Siempre nuestra discusión va a terminar girando alrededor del subfinanciamiento municipal. No olviden que América Latina es la región de menor gasto municipal de todo el mundo, cuando yo miro gasto municipal, ¿no? Este, entonces, primero esta discusión. Después puede haber instrumentos de financiamiento metropolitano, sí, digamos, puede haber fondos metropolitanos o digo, pero también hay que tener cuidado con eso, porque eh, el fondo metropolitano tiene que ser para iniciativas metropolitanas, no para financiar a los municipios por sí solos. ¿Sí? Esto en la Argentina hubo un programa del gobierno que atravesó varios gobiernos, un programa federal de financiamiento metropolitano y que lo que terminaba haciendo era financiar iniciativas de municipios metropolitanos, pero que no eran en beneficio del conjunto de la metrópolis. Entonces hay que tener cuidado. Y el tema no, del financiamiento, bueno, aquí, por ejemplo, ha habido distintas discusiones. Por ejemplo, los recursos que se aportan en función de qué. Por ejemplo, las entidades intermunicipales suelen tener financiamiento genuino a partir de los fondos que aportan los municipios. Bueno, ahí, por ejemplo, hay iniciativas que han puesto, en vez de poner cuotas, han puesto porcentajes de su presupuesto. O sea, los municipios que más recursos tienen aportan más recursos al fondo metropolitano. Esa podría ser una forma, ¿no? de también de equilibrar un poco la dinámica. Perfecto, profesor. Acabo de compartirle en el chat un comentario de YouTube de nuestro querido Claudio, Guglielmo, y lo leo para que quienes están en redes estén al tanto. Para aportar a lo que bien está enunciado el doctor Cravacore, más allá del caso de Posadas, hoy resulta interesante analizar los casos del Foro de Concejales del Área Metropolitana de Santa Fe y el Parlamento del Gran Jujuy. ¿Algún comentario, profesor?
No, solamente desear que queden estables en el tiempo, porque lamentablemente hemos tenido muchas iniciativas, ¿no? Una de los fenómenos habituales, digamos, ha sido la inestabilidad de los fenómenos, ¿no? Entonces, como tienen baja institucionalización, baja protección legal, mucha dependencia de los actores políticos coyunturales, también tenemos que luchar mucho contra la estabilidad de la intermunicipalidad y en las mismas reglas caerían los foros, ¿no? Perfecto, profesor. Estoy revisando en otros medios, le digo igual lo que acaba de comentar y lo que nos acaba de decir precisamente tiene que ver con esas tensiones, esas paradojas precisamente a lo que nos acaba de enmarcar. Y como había dicho en una parte de la intervención, creo iniciamos con el pie derecho, nos da el marco, el mapa para desde diferentes territorios abordar estos fenómenos que son complejos multidimensionales y a partir de su amplia experiencia y trayectoria que nos vaya dando esta brújula. Entonces, yo creo que invitarlos a que nos acompañen por redes a seguir las mesas de trabajo y tener en cuenta esta base y marco que nos permite seguir debatiendo y dialogando los fenómenos metropolitanos, pero considerando esta parte de estos marcos institucionales que pueden ser un tanto rígidos o verticales en nuestros sistemas federales, pero que son parte pues del debate de los problemas públicos actuales y contemporáneos. Dicho esto, entonces, profesor Cravacure, algo que quiera resaltar, cerrar y seguirnos estimulando en el debate, lo escuchamos con muchísima atención. No, solamente agradecerte a vos, Alberto, y a Roberto, al Coljal y a todos los que participaron de esta actividad. Bueno, al contrario, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Como ven, lo reitero, creo que esta nos da el título para la posible obra colectiva es Federalismos en Tensión. Entonces, creo que se ajusta muy bien estas seis tensiones que tiene el sistema federal en América Latina y ya con los casos que se van a abordar, vamos a ser inmersos en la riqueza de los casos para precisamente agradecerle el tiempo que nos dedica el profesor Cravacure. Leo un comentario de la maestra Rosa Pérez Vargas que dice muchas gracias y enhorabuena por esta gran participación. Entonces agradecerle al profesor y también a quienes nos acompañan, invitarlos a la segunda mesa que será en la tarde-noche y a nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, agradecer su atención y de reiterarles que la conferencia va a estar en nuestras redes por si quieren volverla a escucharla, descargarla y que como hemos dicho se conviertan también en fuentes para seguir pensando y trabajando en términos académicos. Entonces, muy buenas tardes, muy buen día, muy buenas tardes. Nos vemos en la siguiente mesa de trabajo y hasta luego y gracias por todo.